Bienvenidos a Escándalos al Micrófono. Hoy traemos una noticia que te hará cuestionar a nuestros líderes como nunca antes. Pedro Sánchez ha tocado fondo con su última aparición en Valencia, donde la tragedia de la Dana desató la furia de una ciudad entera. Abucheado, señalado y humillado por quienes sufrieron en carne propia los estragos de las inundaciones, Sánchez ha sido acusado de oportunismo y de convertir el dolor en un espectáculo político. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente para mantener su imagen? Prepárate, porque lo que verás a continuación es un desgarrador testimonio de la indignación de un pueblo que ya no puede callar. Si te indignan estos abusos, si estás harto de líderes que solo miran por sus intereses, suscríbete ahora a Escándalos al Micrófono. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos, donde desenmascaramos a los poderosos y damos voz a quienes han sido ignorados. Aquí encontrarás la verdad sin filtros y sin censura. Pedro Sánchez llegó a Valencia con una sonrisa y rodeado de cámaras, esperando que su presencia fuera suficiente para calmar a una ciudad destrozada por las lluvias torrenciales de la Dana. Sin embargo, lo que encontró fue una recepción cargada de abucheos y desprecio, reflejo de un pueblo que se siente abandonado por su gobierno. Las calles, aún llenas de lodo y escombros, se convirtieron en el escenario perfecto para mostrar el resentimiento hacia el presidente, quien ha sido acusado de aparecer solo para sacar provecho político de la tragedia. Los ciudadanos, visiblemente afectados por la pérdida de sus hogares y bienes, no tardaron en expresar su descontento. «Nos utiliza para sus fotos», gritaba uno de los afectados, mientras Sánchez intentaba sonreír para las cámaras, ajeno a la rabia que se palpaba en el aire. Los vecinos no estaban dispuestos a dejar que su dolor fuera utilizado como un mero espectáculo mediático para mejorar la imagen del presidente. Desde su llegada, Pedro Sánchez ha sido criticado no solo por la falta de acciones concretas, sino por lo que muchos consideran un desprecio absoluto hacia los problemas reales de los ciudadanos. Su visita a Valencia parecía un intento desesperado por apaciguar las aguas y limpiar su imagen, pero lo único que logró fue encender aún más la ira de quienes se sienten abandonados en medio del desastre. A pesar de las promesas de apoyo, muchos afectados aseguraron que no han recibido ayuda alguna y que el presidente se limitó a pronunciar palabras vacías frente a las cámaras. La falta de una respuesta efectiva antes y después de la tragedia ha dejado a Valencia con una sensación de desamparo. Los vecinos se preguntan por qué las autoridades no tomaron medidas preventivas a tiempo, y por qué Sánchez no apareció antes, cuando aún se podían evitar algunos daños. «Aparece solo para posar, cuando todo ya está destruido», declaraba uno de los vecinos, visiblemente indignado por la actitud indiferente del mandatario. Las críticas a Sánchez no tardaron en hacerse virales en redes sociales, donde vídeos y fotos de su visita se llenaron de comentarios de repudio. «¿Dónde estaba cuando la Dana empezó? Ahora viene a dar la cara, pero antes se escondió», eran solo algunos de los mensajes que inundaron la red. Para muchos, la visita del presidente no es más que un intento fallido de limpiar su imagen a costa del dolor de un pueblo devastado. La situación se volvió aún más tensa cuando varios afectados intentaron acercarse a Sánchez para exigir explicaciones y fueron detenidos por su equipo de seguridad. Este hecho no hizo más que aumentar la sensación de desprecio y lejanía de un presidente que, en lugar de escuchar a su pueblo, parece más interesado en mantener su imagen intacta. «Ni siquiera nos quiere escuchar, nos trata como si fuéramos invisibles», expresó con frustración un residente. A pesar de las críticas, Sánchez continuó su recorrido como si nada estuviera sucediendo, ignorando los abucheos y miradas de desprecio que lo seguían a cada paso. Los afectados, impotentes ante la indiferencia del presidente, comenzaron a gritar y a lanzar reproches, exigiendo soluciones reales y no simples apariciones mediáticas. Pero Sánchez, fiel a su estilo, se limitó a sonreír y a posar frente a las cámaras, como si los gritos de dolor no fueran con él. Para los habitantes de Valencia, esta visita ha sido la gota que colmó el vaso. Tras semanas de abandono y promesas incumplidas, ver a Sánchez en sus calles fue como una bofetada en el rostro. Muchos aseguran que su presencia no fue más que un insulto a la tragedia que viven día a día, una tragedia que, según ellos, el presidente ni siquiera se molestó en entender. «Solo está aquí para salir bien en la foto, no para ayudarnos de verdad», declaraba uno de los afectados. El descontento se ha extendido como un incendio en redes sociales y medios de comunicación, donde cada vez más personas critican la actuación del presidente y exigen una respuesta clara sobre las ayudas prometidas. Las promesas de Sánchez, según muchos, no son más que palabras vacías, y su visita a Valencia no ha hecho más que evidenciar su falta de compromiso con quienes realmente lo necesitan. En medio de esta tensión, algunos vecinos organizaron una protesta improvisada, mostrando pancartas y carteles que expresaban su rechazo a la visita del mandatario. «Queremos soluciones, no fotos», decía uno de los carteles, mientras los manifestantes intentaban acercarse al presidente sin éxito. La situación,
que comenzó como una visita de solidaridad, se ha transformado en un conflicto abierto entre un pueblo herido y un líder al que acusan de traidor. La situación se volvía cada vez más tensa, y la visita de Pedro Sánchez, en lugar de calmar los ánimos, solo los encendía más. Con cada paso que daba, los gritos de los afectados aumentaban en volumen y en indignación. «Promesas vacías», se escuchaba entre la multitud, mientras otros residentes clamaban que el presidente estaba ahí solo para lavarse las manos de la tragedia. Las cámaras captaban cada instante, pero la expresión de Sánchez se mantenía imperturbable, lo cual, según muchos, solo evidenciaba su falta de empatía por lo ocurrido. Las redes sociales se llenaron de vídeos en tiempo real, mostrando a un presidente completamente desconectado de la realidad que vivían los ciudadanos. A cada paso, los abucheos se intensificaban, y la protesta espontánea de los vecinos se hacía más ruidosa y desesperada. En lugar de ofrecerles consuelo, la presencia de Sánchez parecía añadir sal a las heridas de una comunidad devastada por la Dana y abandonada por su gobierno. Mientras Sánchez continuaba su recorrido, acompañado de su equipo de seguridad y una multitud de periodistas, los habitantes de Valencia observaban con incredulidad la escena que tenían ante sus ojos. «¿Esto es lo que llaman solidaridad?», cuestionaba un residente, visiblemente molesto. Para ellos, esta visita no era más que un teatro montado para los medios, una manera de simular preocupación sin ofrecer soluciones reales. Algunos vecinos intentaron acercarse nuevamente para hablar con el presidente, pero una vez más fueron rechazados y apartados por su equipo de seguridad. La tensión era palpable. Cada vez era más evidente que Pedro Sánchez no estaba dispuesto a escuchar el clamor de quienes lo esperaban con la esperanza de ser escuchados. «¿De qué sirve que venga si no nos escucha?», gritó una mujer, al borde de las lágrimas, mientras otros vecinos asentían en silencio. La desilusión y el enojo se reflejaban en cada rostro. «Nos trata como si fuéramos parte de un decorado», comentó un vecino, indignado. En lugar de verse a un líder comprometido con su pueblo, lo que muchos percibían era una figura política más preocupada por proyectar una imagen controlada y pulida, mientras los ciudadanos afectados quedaban relegados a un segundo plano. «Es como si fuéramos invisibles para él», murmuró otro residente, impotente. Los medios que acompañaban a Sánchez evitaban captar los momentos de mayor tensión, como si la orden fuera mostrar solo lo que beneficiara la imagen del presidente. Sin embargo, los vídeos grabados por los propios residentes contaban una historia muy diferente, mostrando una ciudad herida, un presidente distante y una población completamente descontenta con su gestión. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de críticas y descontento, y la imagen de Sánchez quedaba aún más deteriorada. El rechazo a la visita de Pedro Sánchez iba mucho más allá de la mera política, era una muestra de la profunda decepción de un pueblo que se sentía traicionado. Valencia esperaba respuestas, pero todo lo que recibió fue una visita que, según los vecinos, solo buscaba sacar rédito político de la tragedia. Las familias afectadas, viendo cómo sus hogares quedaron arrasados y sin una ayuda efectiva, comenzaron a preguntarse si alguna vez recibirían el apoyo prometido por el presidente. Mientras tanto, el presidente seguía ignorando las críticas, confiando en que sus promesas vacías y sonrisas para la Cámara serían suficientes para calmar el malestar de los ciudadanos. Pero la paciencia de los valencianos estaba agotada. Cada minuto que pasaba, la ira crecía y la visita de Sánchez se convertía en un verdadero escándalo mediático. Lo que debía ser una muestra de apoyo, se transformó en un ejemplo de insensibilidad y oportunismo político. Los afectados por la Dana, cansados de esperar soluciones que nunca llegan, comenzaron a manifestar su indignación de manera cada vez más intensa. Con pancartas, gritos y carteles improvisados, los vecinos de Valencia le recordaban al presidente que no estaban dispuestos a ser simples piezas de su campaña. «No queremos fotos, queremos respuestas», decían algunos carteles, en una clara señal de que su paciencia había llegado al límite. El descontento generalizado no se limitaba solo a Valencia. En toda España, la actuación de Sánchez era duramente criticada por la falta de empatía y la evidente intención de aprovecharse de una tragedia para su propio beneficio. Políticos de distintos partidos también expresaron su desacuerdo, señalando que el presidente había demostrado una insensibilidad alarmante al visitar la ciudad sin ofrecer una solución concreta. «Es una burla al pueblo», comentaba un dirigente local, visiblemente enfurecido. La situación era tan tensa que algunos temían que la visita de Sánchez terminara en un enfrentamiento directo entre su equipo y los ciudadanos. Cada vez más personas se unían a la protesta, y el ambiente se tornaba más hostil a medida que el presidente continuaba ignorando los llamados desesperados de los habitantes de Valencia. El resentimiento acumulado parecía haber alcanzado un punto crítico, y los valencianos dejaban claro que no aceptarían más promesas vacías. Los momentos de mayor tensión quedaron grabados en vídeos que rápidamente se hicieron virales.
En cada clip se podía ver a un Sánchez imperturbable, incapaz de conectar con el dolor de una ciudad devastada. Su actitud distante, combinada con su negativa a responder a las demandas de los ciudadanos, generó una ola de indignación que se extendió por todo el país, dejando muchos cuestionando la capacidad de liderazgo del presidente. A medida que avanzaba la visita, los valencianos, lejos de calmarse, parecían cada vez más decididos a hacer oír su voz. Los gritos de «queremos soluciones» y «basta de promesas vacías» resonaban en cada rincón, mientras Sánchez, rodeado de cámaras y seguridad, parecía encerrado en su burbuja de indiferencia. A medida que la visita de Pedro Sánchez se prolongaba, el ambiente se tornaba cada vez más insostenible. Los ciudadanos, visiblemente enfurecidos, comenzaban a rodear los puntos donde el presidente intentaba hablar con los medios, bloqueándole el paso y exigiendo respuestas. Los abucheos, los gritos de «traidor» y «vergüenza nacional» se multiplicaban, en una escena que mostraba el absoluto rechazo que la ciudad sentía hacia su gestión. Para ellos, cada segundo que Sánchez pasaba en Valencia sin ofrecer una ayuda real era una provocación más. Los residentes, al ver a Sánchez intentar justificar su tardía visita, no podían contener su indignación. Algunos comenzaron a recordar otros desastres naturales en los que la ayuda había llegado a cuentagotas, con fondos y promesas que nunca se cumplieron. «Siempre es lo mismo, nos olvidan hasta que necesitan nuestros votos», murmuró un residente, cansado de ver cómo, una vez más, la tragedia de su comunidad era tratada como una oportunidad de campaña y no como una emergencia. La tensión era tan palpable que los encargados de seguridad del presidente se vieron obligados a redoblar su atención. Se escuchaban comentarios entre la multitud que cuestionaban si Sánchez realmente estaba ahí para ayudar o si solo buscaba un espectáculo mediático. «Nosotros aquí, perdiendo nuestras casas, y él hablando para las cámaras como si entendiera nuestro dolor», decía una mujer, envuelta en lágrimas y rabia, mientras la escolta del presidente intentaba abrirle paso entre la multitud. A medida que avanzaba, la gente empezaba a relatar sus pérdidas: hogares inundados, negocios destruidos, recuerdos irreparables. Pero el presidente parecía no prestarles atención, absorto en sus propios discursos y explicaciones sobre las políticas futuras que, a ojos de los vecinos, no eran más que promesas vacías. La desconexión entre las palabras de Sánchez y la cruda realidad que vivía Valencia era evidente para todos los presentes. La visita se volvía cada vez más surrealista, una farsa que los ciudadanos no estaban dispuestos a soportar. La indignación colectiva se extendió rápidamente a nivel nacional, y varios medios comenzaron a cuestionar el propósito real de la visita de Sánchez. Políticos de la oposición no tardaron en sumarse a las críticas, señalando que el presidente estaba más enfocado en la imagen pública que en ayudar verdaderamente a los damnificados. Los titulares de la prensa reflejaban el caos de Valencia y mostraban un presidente rodeado de seguridad y cámaras, pero aislado de la gente que supuestamente había venido a apoyar. La frustración no era solo contra Sánchez, sino contra un sistema que, en los momentos de mayor necesidad, parecía dar la espalda a su propia gente. «Es que ya no es solo él, es todo el gobierno, todo el sistema», comentaba un residente. «Nosotros les importamos solo cuando se trata de votos, pero cuando sufrimos, ni siquiera se dignan a ayudarnos». Estas palabras resonaban en la multitud, y muchos comenzaron a cuestionarse si el gobierno realmente estaba comprometido con el bienestar de sus ciudadanos. Mientras tanto, los testimonios de los vecinos seguían acumulándose. Algunos relataban cómo habían perdido todo lo que tenían en apenas unas horas, sin recibir hasta ese momento ni un apoyo gubernamental efectivo ni la asistencia prometida. Los gestos de indignación y tristeza en los rostros de los presentes mostraban la desesperanza de una comunidad que, tras la devastación de la Dana, se sentía completamente abandonada por las autoridades que debían protegerla. Cada vez más personas alzaban la voz, exigiendo que el presidente no solo escuchara, sino que actuara de inmediato. Los gritos de «queremos soluciones ya» se convirtieron en el lema de la protesta espontánea que rodeaba a Sánchez. La gente no estaba dispuesta a permitir que su tragedia se convirtiera en una simple estadística o en una herramienta política para el presidente. Querían respuestas, querían compromisos reales y, sobre todo, querían que alguien se responsabilizara por la falta de preparación y respuesta ante un desastre de esta magnitud. Sin embargo, a cada intento de acercarse al presidente, los ciudadanos se encontraban con un muro de indiferencia. La brecha entre Sánchez y los afectados era cada vez más grande, una distancia que, para los valencianos, simbolizaba la desconexión absoluta del gobierno con la realidad que vivía la gente común. La visita, en lugar de apaciguar los ánimos, parecía solo alimentar la indignación de quienes llevaban días luchando contra las consecuencias de la tragedia. Los más afectados por la Dana,
Quienes habían perdido a familiares, amigos y hasta sus propias casas, no podían contener su rabia al ver que el líder de la nación se limitaba a discursos vacíos sin ofrecer soluciones tangibles. Algunos intentaron nuevamente hacerle preguntas directas, pero fueron ignorados. Cada paso que daba Sánchez se convertía en un recordatorio de la frustración y el abandono que sentían los valencianos, y las lágrimas de los damnificados se mezclaban con la ira de quienes veían cómo sus demandas caían en oídos sordos. Mientras la multitud seguía presionando, algunos periodistas independientes comenzaron a transmitir en vivo desde sus propios dispositivos, mostrando una imagen que los medios oficiales parecían reacios a cubrir. Las imágenes de un presidente asediado por sus propios ciudadanos, incapaz de conectar con ellos o de ofrecer respuestas claras, comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente se hicieron virales, dejando en evidencia la magnitud de la decepción de los valencianos. Finalmente, uno de los líderes comunitarios se acercó al presidente, pidiendo en nombre de todos los damnificados un plan de acción concreto y efectivo. Sin embargo, la respuesta de Sánchez, nuevamente evasiva y cargada de promesas futuras, generó un abucheo ensordecedor. La paciencia de los vecinos de Valencia estaba al límite, y muchos se preguntaban si debían tomar medidas más drásticas para ser escuchados, ya que la situación se tornaba cada vez más tensa y desesperante. Los vecinos, hartos de escuchar las mismas promesas vacías, comenzaron a perder la fe en obtener algún tipo de ayuda real. En un último intento, una mujer mayor, visiblemente afectada y con lágrimas en los ojos, se abrió paso entre la multitud y enfrentó a Sánchez, exigiéndole que cumpliera con su deber y que dejara de verlo solo como un número en sus informes. Su reclamo resonó en los presentes, que estallaron en aplausos y gritos de apoyo. El presidente, sin embargo, se limitó a asentir en silencio, como si estuviera inmune al dolor palpable que lo rodeaba. Esta actitud de indiferencia fue el punto de quiebre para muchos. Los medios presentes captaron el momento en que algunos ciudadanos, frustrados, comenzaron a arrojar papeles y pequeños objetos en dirección al presidente, en señal de protesta. La seguridad intervino rápidamente para controlar la situación, pero el mensaje era claro: la paciencia de los valencianos se había agotado. En ese momento, varias figuras públicas comenzaron a sumarse a las críticas desde las redes sociales, reclamando la falta de sensibilidad y empatía de Sánchez. Un presidente que no escucha a su gente en sus peores momentos no merece representarnos, escribió un destacado periodista, cuyo mensaje se viralizó en minutos. La indignación se esparcía más allá de Valencia, y personas de todo el país expresaban su rechazo al presidente y su aparente desconexión con los problemas reales de los ciudadanos. A medida que avanzaba el día, la protesta espontánea fue creciendo, y las calles de Valencia se llenaron de pancartas y letreros improvisados con mensajes de repudio. No más mentiras, Valencia necesita ayuda, no promesas, y Sánchez, fuera eran algunos de los eslóganes que inundaban el lugar. La situación se había convertido en una manifestación masiva de descontento, y el presidente parecía completamente ajeno a la magnitud del malestar que había provocado su presencia en la ciudad. Los asistentes a la manifestación comenzaron a relatar las promesas incumplidas que habían escuchado en el pasado, recordando que en cada desastre similar siempre se repetía la misma historia: palabras grandilocuentes y acciones insuficientes. Para muchos, este evento era la gota que colmaba el vaso, y algunos líderes locales no tardaron en cuestionar públicamente la capacidad de Sánchez para liderar el país en momentos de crisis. Conforme caía la tarde, la presión sobre el presidente aumentaba. Al intentar dar una última declaración, su discurso fue interrumpido en varias ocasiones por gritos y abucheos, lo que lo obligó a terminar apresuradamente. En lugar de intentar escuchar a los afectados, el presidente y su equipo optaron por retirarse bajo una escolta reforzada, dejando una estela de indignación y frustración en Valencia. Las cámaras de televisión captaron su salida apresurada, en un despliegue que muchos consideraron una señal clara de su incapacidad para enfrentar la situación. Al día siguiente, las redes sociales y los medios de comunicación estaban llenos de imágenes de la visita fallida de Sánchez a Valencia, generando titulares de todo tipo. Mientras tanto, las familias afectadas por la dana seguían sin recibir la asistencia prometida, y muchos vecinos de la zona comenzaban a organizarse para reclamar justicia y apoyo directo de otras organizaciones, dejando claro que ya no confiaban en el gobierno. Algunos expertos políticos no tardaron en analizar el impacto de este evento en la imagen de Sánchez y su gobierno. Esto es un golpe contundente para su credibilidad, declaró un analista en un programa de televisión, señalando que la falta de reacción del presidente ante una situación tan crítica podría tener repercusiones significativas en su carrera política. Para muchos, este incidente había dejado claro que el presidente no estaba a la altura de las necesidades de su pueblo. Los testimonios de los afectados, por su parte, continuaron siendo compartidos en redes sociales y en programas de noticias.
Historias de familias que habían perdido todo, de jóvenes que veían sus sueños ahogados por la catástrofe, y de ancianos que no sabían cómo reconstruir sus vidas tras perder sus hogares. La imagen de un presidente distante y poco solidario quedaba cada vez más grabada en la mente de los ciudadanos, y el descontento se hacía sentir en cada rincón del país. Finalmente, en una entrevista televisiva, uno de los líderes vecinales de Valencia lanzó un mensaje contundente: el presidente vino a Valencia, pero nunca estuvo realmente aquí. No sentimos su apoyo, solo sus palabras vacías. Este testimonio causó un gran revuelo y fue compartido masivamente, reflejando el sentir de miles de valencianos que se sentían traicionados por su propio líder. Mientras tanto, en otros puntos del país, comenzaron a surgir convocatorias de solidaridad para los damnificados de la Dana, organizadas por ciudadanos comunes que decidieron tomar cartas en el asunto. Grupos de voluntarios, recaudaciones de fondos y donaciones de víveres empezaron a movilizarse en una muestra de unidad nacional que contrastaba con la pasividad gubernamental. Esta solidaridad espontánea fue un recordatorio de que, a pesar de la falta de liderazgo, el pueblo español estaba dispuesto a ayudarse mutuamente. La imagen de Pedro Sánchez se desplomaba rápidamente, y las encuestas reflejaban una caída significativa en su popularidad. La visita a Valencia, que en un principio parecía ser una oportunidad para conectar con los ciudadanos, se había convertido en un desastre de relaciones públicas. Las críticas arreciaban desde todos los sectores, y algunos incluso comenzaban a hablar de una posible crisis de gobierno. A pesar de todo, el presidente intentó justificar su visita en una conferencia de prensa, señalando que estaba trabajando en un plan de ayuda para los afectados. Sin embargo, sus palabras parecieron caer en saco roto, ya que los ciudadanos no estaban dispuestos a creer en promesas que, a sus ojos, no significaban nada. La desconfianza hacia el gobierno era palpable, y la brecha entre Sánchez y su pueblo se hacía cada vez más profunda. La noticia sobre la visita del presidente a Valencia y la indignación de los afectados continuó dominando los titulares en los días siguientes, mientras el país observaba en shock la desconexión entre el líder de la nación y su gente. La situación se convirtió en un tema de discusión en todos los rincones, y los valencianos, desamparados, se preguntaban cómo seguir adelante sin el respaldo de su propio gobierno.